doy la bienvenida a Alejandro Zavala, consultor político, que ya está con nosotros. Buenos días. Hola Liz, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. A usted para seguir analizando las incidencias del debate y del postdebate, aunque me pareció escuchar en algún momento que decía que esto no iba a durar pues mucho más allá del día siguiente, a lo mejor de haberse realizado este ejercicio el día domingo, pero como balance general muchos han dicho que fue un debate donde hubo más ataques que propuestas, acusaciones mutuas de corrupción, de narcotráfico. Empiezo preguntándole, ¿hubo un ganador o quizás quién surfió mejor esas olas que vimos durante el domingo? Es importante que la gente entienda cómo se hace una estrategia de debate para después decidir quién ganó o quién no ganó. Una estrategia de debate normalmente siempre se basa en una investigación previa, con datos, porque si no es olfato, es ideas al azar. Normalmente, imagínense que en una primera vuelta que terminó tan estrecha, 44-17 el presidente Noboa y 44 Luisa González, hay muy pocos votos en juego, 10 puntos, yo creo que entre 900,000 y 1,100,000 votos, y eso es todo. Entonces, normalmente lo que uno hace es buscar a dónde están esos votos, y con la ayuda de la tecnología en estos momentos uno puede saber en qué provincia, en qué cantón, en qué recinto, en qué mesa incluso están, y después hacer un perfil sociodemográfico, si son más hombres, si son más mujeres, si son más jóvenes, si son más adultos, y recién ahí cuando uno tiene esa información empieza a diseñar la estrategia y decir, a ver, yo quiero hacer hincapié en esto porque prefiero que me escuchen más las mujeres, yo prefiero hacer hincapié en esto porque prefiero que me escuchen más los jóvenes. Yo creo que la estrategia de la candidata Luisa González condicionó el debate, porque la campaña del correísmo ha sido casi enteramente negativa, golpearle, socavarle al gobierno. Entonces me parece que ella lo que hizo fue ir al ataque muy fuertemente. Hay esta famosa frase de Gandhi que dice, hay que ir fuerte con los hechos y suave con las personas. Ella empezó yendo fuerte con los hechos, mostrando algunas cifras, pero después empezó ya con los temas personales, y eso en el postdebate le ha significado muchos problemas. Fíjese que ayer ya salieron personas de colectivos de síndrome de déficit de atención, madres que hicieron videos que tienen hijos con síndrome de déficit de atención, porque eso no se utiliza como un ataque, como un insulto. Es muy fuerte también utilizar una menor de edad que no tiene nada que ver, y eso creo que en el postdebate le ha significado más problemas a Luisa que al presidente, que como dijo Talía Flores ayer en su artículo de Primicias, supo surfear mejor la ola de la manada de ataques que recibió. Yo creo que en ese sentido puede ser que él haya salido mejor librado por su actitud más aplomada y más tranquila. Sin embargo, solo los cuartos de guerra sabrán si es que lograron el resultado, porque hay gente que me pregunta a veces cómo van, quién va a ganar, y solo sabrán los cuartos de guerra esa respuesta, no nosotros. Pero desde su punto de vista, Alejandro, como consultor político, ¿no? Dentro de esos casi 11 millones de televidentes que siguieron el debate, debe estar ese porcentaje de indecisos que no votó ni por Luisa González, no votó por Daniel Noboa en la primera vuelta. ¿Pueden haber llegado alguno de ellos a captar la intención de ese voto? ¿Puede alguno a lo mejor incluso haber perdido algún porcentaje de votos y estos traspasarse al otro candidato con lo que se vio, lo que se dijo durante esas 2 horas? Pero eso solo los datos duros nos lo dirán, pero evidentemente hay dos cosas ahí. Supóngase que, por ejemplo, los votantes de Cronfle, los votantes de Andrea González, los votantes de Cucalón, querían intensificar el tema del anticorreísmo. Entonces, normalmente con el tema de Maduro, con el tema de la dolarización, con estos temas están intensificando eso, y tal vez esos votos vayan hacia el presidente Noboa. Pero del otro lado también puede ser. Supóngase que los votantes de ISA querían que le ataquen al presidente porque hay un supuesto antinoboísmo, aunque eso no está medido todavía, incipiente, y eso le signifique votos para Luisa González. Por eso es que es tan importante entender que nosotros no, tal vez las personas que votamos por uno u otro candidato no somos el target. A mí me preguntan por qué no le veo, por qué no le escucho a la candidata o al candidato, y les digo, ¿tú votaste por alguien en primera vuelta? Me dicen sí. Entonces seguramente tú ya no eres el target, ya no te estarán hablando a ti, estarán yendo a buscar esos votos que necesitan para terminar la elección y ganarla. Pero evidentemente en estos temas de opinión pública sí creo que ha habido una inclinación hacia que Luisa González no haya tenido
tenido una actitud una actuación tan destacada y el presidente suene bastante más aplomado en ese sentido. Creo que en Círculo Rojo y en opinión pública sí que hay un fenómeno que se le fue en contra a Luisa. ¿Cuánto aportó en la estrategia también de los candidatos esta innovación en el debate, ¿no? En el formato, estas preguntas cerradas de sí o no, donde cada uno tenía la posibilidad de obtener respuestas en temas que a lo mejor se han venido evadiendo durante esta campaña electoral? ¿Quién hizo uso mejor de ese recurso también? Bueno, así como yo he criticado aquí mismo en este set al CNE, yo creo que en este momento hay que darle a la derecha, porque me parece que en un momento de tantas definiciones, de donde nos jugamos el futuro del país, en donde nos jugamos los próximos 4 años de gobierno, es importantísimo las definiciones, y me parece que el formato de preguntas cerradas, que no es como al principio dijeron que era solo sí o no y no podían argumentar, había un tiempo para argumentar. Entonces me parece que en casos como el tema de Maduro, que ahí por ejemplo me pareció un doble error de Luisa. ¿Por qué? Porque primero reconoció al régimen de Maduro, un régimen que todos, la gran mayoría del mundo detesta, o sea, por antidemocrático, por tener vínculos con el narcotráfico, por tener presos y asesinados políticos. Primero lo reconoció, pero después dijo que lo reconocía para deportar a los venezolanos, o sea, una actitud más bien trumpista, si usted quiere. Entonces yo no sé, el ala de los derechos humanos, el ala más radical de la izquierda que apoya la Revolución Ciudadana, ¿cómo estará con esas discusiones? Lo mismo el tema de la dolarización. Esos temas me parece que ya era el momento de tener definiciones. Del otro lado me parece también que podía haber hecho algo mejor el presidente explicando el tema tributario. O sea, sí, no, él dijo que lo tiene que cobrar el SRI como efectivamente es. Podía haberlo explicado tal vez en un poquito mejor en qué situación está ese tema para que no le sea un rebote En ese tema, perdón que lo interrumpa Alejandro, claro, la pregunta fue si le iba a cobrar las deudas de la familia y quizás ese electorado se queda con la respuesta cerrada, no. Después hubo esta ampliación donde él efectivamente dice hay que dejar que el Servicio de Rentas Internas haga lo suyo. Pero lo que queda en ese postdebate a lo mejor es ese sí y ese no, más allá de la argumentación. Y por eso yo creería que ese tipo de preguntas tienen que estar, es que la gente tiene que entender que estas cosas están absolutamente programadas, ¿no? O sea, cuando uno hace una estrategia de debate, yo normalmente la divido en 2 partes. La primera en el condumio, digamos, en analizar los ejes, las propuestas, le siento al candidato con expertos que le den un think tank, un tanque de pensamiento importante para que pueda desenvolverse bien. Pero en el segundo día, cuando entreno, normalmente les pongo a responder la matriz de ataques y defensa. ¿Cómo voy a reaccionar yo ante eso? Y entonces ahí yo tengo un filtro que se llama tener mentalidad de troll. Entonces pienso, ¿qué me diría el peor troll de Twitter? Y entonces ataques bajos, ataques contra la familia, ataques que te pueden descolocar, y eso también se entrena. Entonces es muy importante que este tipo de preguntas era evidente que iba a salir, pues como salió el tema de los chats, del otro lado era evidente que iba a salir. Entonces para estas cosas hasta emocionalmente uno tiene que estar ya preparado. Yo hago simulaciones con dummies, con cartones, poniéndoles a las personas como para que le vean a los otros candidatos y tengan una discusión ya cara a cara para que no se descoloque en el momento de las preguntas. Pero lo importante era tener propuestas, definiciones, quizás en qué eje temático de los 5 que se trataron pudiéramos decir que hubo más de esto versus los ataques que se dieron, dejando eso de lado más bien. Bueno, fíjese que yo he traído justamente esto que he recogido el portal Primicias porque sabía que también venía su pregunta. En esto el portal Primicias dice que el presidente de la República hizo 29 promesas electorales y la candidata Luisa González hizo 21 promesas electorales. Creo que lastimosamente por el ruido que hizo, por esta estrategia tan agresiva y por este fuego cruzado que hubo en el debate, se dejaron un poco de lado las propuestas. Yo he tenido que acudir al portal Primicias para ver exactamente de qué se trataban. Te quedan 1 o 2, pero normalmente hubo mucho ruido, lo que no permitió este tema. Sobre todo, yo creo que donde hubo el ruido más fuerte fue cuando el presidente sacó los chats del caso Ligados. Fíjese, yo no soy experto en lenguaje no verbal, pero cuando el presidente le dice que en los chats a ella se le conocía como la rana René, a los expertos, y están ahí los estudios que dicen que se desencajó la candidata González.
se desencajó mal, no verbalmente, dicen que se le movía demasiado el pelo, que le saltaba el crucifijo, o sea, que realmente emocionalmente le fue fuerte. Y una prueba, pero irrefutable, de que se desencajó fue que cuando tú emocionalmente te va mal, no solo atacas al presidente, sino que se fue llevando a puesto a los propios de ella, pues se fue llevado puesto a Andrés Arauz, se fue llevado puesto al salvoconducto de Jorge Glass, se fue llevado a la tabla de drogas que Correa defiende todos los días, se fue llevado puesto a los venezolanos que les va a deportar. Entonces ya, si es que tú te llevas puesto a los propios tuyos, imagínate qué te quedará después, qué pensará la gente adentro tuyo si les estás defendiendo o no. Con eso que fue la tónica que marcó el debate, si bien hay este número de propuestas como lo recogía Primicias, también eso está plasmado en el plan de gobierno de cada candidato. Y lo interesante era saber el cómo lo van a hacer, porque nos pueden pintar un panorama maravilloso de entregas de obras en 4 años, pero ¿cómo? Ahí viene el gran reto, ¿no? Dentro de eso, ¿cuánto quizás se le pudo decir a quien vio el debate de cómo van a solucionar 2 problemas, seguridad y empleo, que son 2 de las aristas que más preocupan a los ecuatorianos? Liz, si usted me permite, ahí yo tendría que hacer una crítica muy fuerte sobre el formato. El formato de unas preguntas tan abiertas permite, y aquí voy a ser infidente con las estrategias que hacemos los consultores, permite darle la vuelta y volver a tu estrategia, volver a tu discurso. Entonces yo creería que el formato lo que debería decir es decirles a los candidatos en cuánto tiempo, con qué métricas, con qué objetivos, o sea, con qué recursos económicos lo va a hacer. Ese tipo de preguntas ya le cierra la posibilidad al candidato, porque son respuestas concretas, y ahí el papel de la moderación, ¿no? O sea, la moderadora tiene que decirle, señor, le están preguntando en cuánto tiempo, señor, le están preguntando con qué recursos, señor, le está preguntando métricas. Creo que en ese tema el formato no es bueno. Preguntas tan abiertas permiten que el candidato vuelva a su estrategia, vuelva a su discurso. Cuando haces preguntas ya mucho más concretas, ya con parámetros, ya con objetivos medibles, ya con datos duros, entonces el candidato no puede ser, y la moderadora o el moderador en cualquier caso tiene que ser muy exigente en cuánto tiempo, con qué recursos, cuántos empleos, etcétera, etcétera. Pues si no, es evidente que los candidatos van a volver a su discurso y van a volver a su estrategia. Y desde los últimos procesos electorales, una opinión importante es la que tengan los jóvenes. De hecho, ¿qué tanto se le habló a ellos? Considerando que ayer aquí en Teleamazonas hacíamos un reportaje donde ellos decían que les pareció que el formato fue muy rígido, que hubo falta de propuestas. A lo mejor desde el lunes hacia acá, ¿cómo también puede resonar ese electorado frente a los 2 candidatos? Bueno, normalmente los jóvenes, ya hay que hacer una gran diferencia. Del año 84 de Míreme a los ojos, doctor Borja, entre Rodrigo Borja y León Febres Cordero, en donde la plataforma reina era la televisión, pues. Todos nos sentábamos en la sala de la casa o en el cuarto de nuestros padres a ver vía televisión el debate. Hoy día ya no es así. Hoy día está mediada por redes sociales, de diferentes plataformas, diferentes influencers. Fíjense en lo que pasó en el debate del 23, la intervención de Jean Topi diciendo, mira Daniel, estamos elevando el nivel del debate, que se fue al infinito y tuvo le hizo una espiral ascendente al presidente Noboa de venir de 5 o 6 puntos a 24 puntos con los que llegó a la segunda vuelta. O sea, estas cosas han cambiado radicalmente. Por eso la estrategia de postdebate es tan importante. Por eso las redes sociales juegan un papel fundamental. Lo que median las redes sociales, lo que median los influencers y sobre todo no el X o el ex Twitter, que es un 3% de la población, sino las otras redes sociales como Facebook para el caso de los más grandes y TikTok, que es una red que tiene 14 millones de cuentas abiertas y además de una versatilidad de video de 15 segundos de atención que evita el scrolling down y es definitiva lo que va a pasar para el enganche con los jóvenes. Yo creo que definitivamente hubo dos temas que opacaron ya el debate el postdebate, que fueron el partido de la selección anoche y el tema Masterchef y Erika Vélez. Esas 2 cosas han tenido una preponderancia muy fuerte en el seguimiento que he hecho yo de las redes sociales en estos últimos 2 días. Era importante analizar las incidencias de ese debate, así que le agradezco que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día, Alejandro. Muchísimas gracias, Liz, por la invitación. Un abrazo cordial para usted y para toda la audiencia.